Buenos días, Deli. Buenos días, compañeros. Yo soy Javier Ricorte del 10º B. Mi grupo es del número 6 y a mí me ha tocado presentar sobre el romanticismo. El romanticismo literario. El romanticismo literario fue un movimiento literario y cultural que se desarrolló en Europa a finales del siglo XVII. A lo largo del siglo XIX, se caracteriza por una ruptura con las normas clásicas y un enfoque en la individualidad, la imaginación y las emociones. Los escritores románticos buscaban expresar la pasión, la melancolía y la exaltación de la sublime a través de la literatura. Este movimiento abarcó diversos géneros como la poesía, la novela y el drama. Exploró temas como el amor, la naturaleza, la historia y lo sobrenatural. Las características. Las características del romanticismo literario incluyen la exaltación de las emociones y la subjetividad de la idealización de la naturaleza y lo salvaje, la valoración de lo individual y lo irracional, y una tendencia hacia lo imaginativo y lo fantástico. Los escritores románticos también exploraron la dualidad entre el bien y el mal. Experimentaron con el uso de la introspección y la nostalgia. La expresión de la libertad creativa y el rechazo a las convenciones sociales y literarias también fueron rasgos distintivos del romanticismo literario. Orígenes e importancia. El romanticismo literario surgió como una reacción al racionalismo y la objetividad del neoclasicismo. Se vio influenciado por el pensamiento filosófico, los cambios sociales y políticos, así como por el movimiento artístico y musical del mismo. Los escritores románticos buscaban liberarse de las restricciones y las reglas impuestas por la sociedad y la literatura tradicional, y explorar la subjetividad y la imaginación. Su importancia radica en su capacidad para dar voz a las emociones y la individualidad, y en su impacto duradero en la literatura occidental, influyendo en movimientos posteriores como el simbolismo y el surrealismo. El, el romanticismo musical. El romanticismo musical es un movimiento artístico y cultural que se desarrolló aproximadamente entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XIX. Se caracterizó por su enfoque en las emociones, la expresión personal y la imaginación. Los compositores románticos buscaron transmitir sentimientos intensos y subjetivos a través de su música, alejándose de las restricciones formales del periodo clásico. El romanticismo musical abarcó una amplia gama de estilos y géneros, y su legado continúa influyendo en la música hasta nuestros días. Las características del romanticismo musical. Las características del romanticismo musical incluyen una mayor expresividad emocional, la búsqueda de la originalidad y la individualidad, el énfasis en la imaginación y la fantasía, y una mayor importancia dada al contenido programático y narrativo. Los compositores románticos experimentaron con nuevas formas musicales, como el poema sinfónico, y expandieron el tamaño y el alcance de las orquestas. Además, utilizaron técnicas de composición más virtuosas y exploraron una gama más amplia de dinámicas y timbres. También se hizo más común el uso de contrastes dramáticos y efectos evocadores en la música romántica. Los orígenes e importancia. Surgió como una respuesta al racionalismo y la objetividad del periodo clásico. Los compositores Roma. Pintura del romanticismo. La pintura del romanticismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en Europa dentro del siglo XIX, principalmente entre finales del siglo XVII
y a mediados del siglo XIX. Se caracterizó por su enfoque en la imaginación, la emoción y la naturaleza sublime. Los pintores románticos buscaban transmitir una sensación de misterio, exaltación y pasión a través de sus obras. La pintura romántica abarcó una amplia variedad de temas, incluyendo paisajes grandiosos, escenas históricas, mitología y elementos góticos. Características de la pintura del romanticismo. Las características de la pintura del romanticismo incluyen la representación de emociones intensas, la exaltación de la naturaleza y lo sublime, la presencia de elementos fantásticos y sobrenaturales, y una preferencia por lo exótico y lo medieval. Los pintores románticos enfatizaban la expresión individual y la subjetividad, alejándose de las reglas y convenciones académicas. También se exploraron nuevas técnicas y efectos visuales, como el uso del color, la luz y el movimiento para crear atmósferas dramáticas y evocadoras. Orígenes e importancia de la pintura del romanticismo. Surgió como una reacción al racionalismo y la objetividad del neoclasicismo. Fue una influenciada por la filosofía romántica y los ideales del movimiento literario y musical. Del mismo nombre, los pintores románticos encontraron en la naturaleza una fuente de inspiración y buscaron evocar emociones profundas en el espectador. La pintura romántica también exploró temas históricos y sociales, reflejando los cambios políticos y culturales de la época. Su importancia radica en su contribución a la expresión artística y su influencia duradera en los movimientos artísticos posteriores, como el simbolismo y el expresionismo. Arquitectura del romanticismo. La arquitectura del romanticismo fue un estilo arquitectónico que floreció en Europa y América del Norte durante el siglo XIX. Se caracterizó por su enfoque en la individualidad, la emoción y la evocación de su sentido de lo antiguo y lo medieval. Los edificios románticos exhibieron detalles ornamentados, elementos góticos, formas asimétricas y una conexión con la naturaleza. Este estilo buscaba crear una atmósfera de misterio y romanticismo a través de la arquitectura. Características de la arquitectura del romanticismo. Las características de la arquitectura del romanticismo incluyen el uso de elementos góticos como arcos, apuntados, vitrales y torres puntiagudas. Se utilizó una ordenación rica y detallada, incluyendo molduras, tallas y relieves. Se prefirieron formas asimétricas y orgánicas. Evocaron una sensación de movimiento y fluidez. Además, se destacó la conexión con la naturaleza, incorporando jardines, paisajes y elementos naturales en el diseño. Los edificios románticos también buscaron evocar una sensación de nostalgia y emociones intensas a través de su diseño. Orígenes e importancia de la arquitectura del romanticismo. La arquitectura del romanticismo inspiró en el movimiento literario y artístico del mismo nombre, así como en la búsqueda de una identidad nacional y cultural. Surgió como una reacción al racionalismo del neoclasicismo y buscó conectar con la historia y las raíces culturales de cada región. Su importancia radica en su capacidad para crear ambientes evocadores y emocionales, quien su influencia en la arquitectura posterior, aunque no fue un estilo dominante durante mucho tiempo. Sentó las bases para el desarrollo de estilos arquitectónicos posteriores como el neogótico y el Art Nouveau. Muchísimas gracias por su atención.